por acompañarnos en el día de hoy en este webinar. También saludamos a quienes no nos pueden acompañar presencialmente y nos están viendo de forma asincrónica. Hoy en día nos reunimos para hablar sobre un tercer punto relacionado con la evaluación, un tema súper importante que hemos ido desarrollando a lo largo de 3 webinars ya, y vamos a revisar un cuarto que tiene que ver con retroalimentación, donde vimos primero un gran contexto metodológico, donde hablamos sobre la evaluación del y para el aprendizaje, donde Soledad León nos estuvo acompañando ahí con la parte metodológica, apoyándonos. Después vimos junto a Rodrigo Niculcar, vimos herramientas de evaluación, ahí nos metimos en las evaluaciones, las actividades y otros detalles más propios del manejo de estas herramientas, y hoy día nos encontramos acá para hablar sobre las rúbricas de evaluación como un instrumento muy importante del proceso. Para eso nos acompaña hoy día también Soledad León, que nuevamente nos va a acompañar ahí con el contexto metodológico súper importante para entender no solamente cómo se arma la rúbrica, sino cuál es la importancia, cuándo la tenemos que ocupar y cómo la vamos a ocupar de la manera correcta. Y en la segunda parte de este webinar, yo los voy a acompañar para mostrarles ahí paso a paso cómo crear las rúbricas y cómo asociarlas a los distintos elementos de evaluación que ustedes pueden utilizar. Así que le saludamos ahí a Soledad, que nos está acompañando ya. Soledad, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, queridos profesores? Les dejo este saludo también a quienes verán la grabación, y hoy día estamos acá para justamente abordar las rúbricas, ¿ya? Contarles que gran parte de la reflexión que hemos realizado es que en este proceso de desarrollar nuestras competencias digitales, es también importante dar un pequeño contexto metodológico. Si bien sabemos que gran parte de ustedes han cursado las habilitaciones, han realizado talleres, nunca está de más recordar algunos conceptos centrales, especialmente en el ámbito de la evaluación, que es el ámbito que tal vez más crítico ha sido en esta docencia remota, ¿ya? Así es que yo les voy a ir compartiendo algunos elementos clave de las rúbricas, y luego, como les decía Cristian, vamos a ir directamente ya ahí al ABA y revisar cómo esto se hace en el ambiente virtual, ¿ya? Cristian me va a ir acompañando con la presentación. ¿Se está compartiendo ahí la presentación, Sole? Todavía no, todavía no. Algo me pasó ahí, espérame un segundito. Pensé que ya la estaba compartiendo. Dame un segundo. Sí, no hay problema. Bueno, también es importante que seguramente ustedes ya hicieron su primera evaluación, ya están en camino a la segunda o tercera, entonces sabemos que todos estos temas están sobre la marcha, pero en este contexto también es importante recordar que como docentes siempre vamos a estar volviendo a las temáticas y reflexionando sobre ellas. Por tanto, si usted considera que a la segunda o tercera evaluación esto puede aportarle bien, y si ya lo tiene planificado y responde, también no hay problema, ¿ya? Bien, pues en esto... ¿Se ve ahora, Sole? Aquí estamos, Cristian, se ve bien la Perfecto. presentación, y ahí yo te voy avisando para avanzar. En esta ocasión vamos a abordar específicamente la rúbrica, la pertinencia de la rúbrica, para qué me sirve y los elementos que tiene. ¿Ya? Esas tres interrogantes vamos a abordar en este contexto breve que me han pedido realizar ahí los chiquillos. También está Rodrigo por acá, que somos las 3 personas que hemos estado constantemente en los webinars de los días jueves. Bueno, lo primero, profesores, lo que todos sabemos, que la rúbrica es un instrumento de evaluación, ¿ya? Y la vamos a reconocer como una pauta de evaluación, que eso es importante porque existen varios tipos de pauta, por tanto, puede ser que en algunas ocasiones conozcamos más unas que otras. Y lo más importante en una rúbrica es que
me permite describir detalladamente el desempeño que yo espero de mis estudiantes en las unidades de competencia que se han definido para esa instancia evaluativa. ¿Ya? ¿Qué elemento diferenciador tiene la rúbrica? La rúbrica tiene un fuerte carácter retroalimentador. ¿Por qué? Por esta condición que me permite describir detalladamente el nivel de desempeño. ¿Ya? Tal como lo habíamos conversado en las reuniones anteriores, la rúbrica me sirve para una evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. ¿Ya? Es decir, puedo yo utilizarla en una instancia formativa como sumativa y es muy interesante. ¿Por qué? Porque con esta descripción detallada le permite al estudiante ir revisando el nivel de progreso que tiene. Por tanto, si es formativa, yo podría hacerle ver en qué nivel está y a qué nivel espero que él llegue. Por tanto, esta última característica permite que el estudiante vaya tomando conciencia de su desempeño. Este instrumento de evaluación es muy pertinente para el desarrollo de competencias, ¿ya? Y además me permite ir utilizándola en varias ocasiones en el semestre, puesto que especialmente para quienes hacen proceso iterativo. Es decir, el estudiante va a volver a tener una instancia evaluativa del mismo tipo. Bien, pues vamos a ver ahora que esta diferenciación que yo les comentaba. Cuando nosotros recibimos nuestro PIA, nuestro PDA, vemos que están declaradas diferentes situaciones evaluativas. ¿Ya? Yo podría tener una prueba escrita, una entrega con encargo, una ejecución práctica. Generalmente, tal como lo veíamos la semana pasada con Cristian y Rodrigo, si es una prueba, vamos a tener una prueba de selección única o selección múltiple también, o podríamos tener una prueba con preguntas de desarrollo. Si es una entrega de encargo o ejecución práctica, generalmente el tipo de ítem van a ser las instrucciones, ¿ya? El protocolo de toda esa entrega, el detalle. ¿Cómo yo evalúo, cómo yo corrijo estas situaciones evaluativas? Si es prueba escrita, en sus dos tipos de ítem podría tener las claves de la respuesta, ¿ya? Tal como les comentaban los chiquillos la semana pasada. Y si es de desarrollo, también podría usar una lista de cotejo, una escala de valoración o una rúbrica, ¿ya? Si es de desarrollo. Si es encargo o ejecución práctica, sí voy a tener que tener una lista de cotejo, una escala de valoración o una rúbrica. Entonces, es muy importante hacer esta diferenciación porque nosotros nos encontramos a veces con nuestros recursos instruccionales y puede ser que, que usted diga, pucha, esto me quedé corto con esta pauta, con esta lista, me hubiese gustado tener algo más detallado. Entonces, esas observaciones hay que levantarlas a la dirección de la carrera o del programa para ir haciendo las adecuaciones al PIA o al PDA. ¿Ya? Bien. ¿Por qué o para qué utilizamos una rúbrica? ¿Ya? La rúbrica es un instrumento muy favorecedor para el profesor porque le da claridad al nivel de desempeño que yo quiero, por tanto, le quita este elemento subjetivo que siempre va a tener la evaluación, porque estamos emitiendo un juicio sobre un desempeño, ¿ya? Pero la rúbrica nos ayuda a tener más claridad en el desempeño del estudiante. ¿Ya? Por tanto, también desde mi visión, la rúbrica me permite además ser más justo en ello porque el control del avance pasa al estudiante también. ¿Ya? Al tener este instrumento tan detallado y tan claro previo a la instancia evaluativa, el control pasa a él.
cuando está preparando el encargo, cuando está preparando la presentación, él sabe qué elementos van a estar. Por tanto, no queda todo en el control del profesor, ¿ya? A su vez, nosotros podemos dar más información cualitativa de los diferentes niveles alcanzados. Y tal como les decía, reduce la subjetividad, puesto que muchas veces nosotros nos hemos visto enfrentados que los chiquillos nos dicen, pero profe, ¿por qué? Y hasta uno mismo en algunas instancias ha realizado la reflexión y uno dice, pucha, en realidad esto debería haberlo dejado más claro, se los debería haber dicho con anticipación. Por tanto, creo que una rúbrica es un instrumento que nos lleva tiempo para el diseño, pero sí nos asegura un muy buen proceso con los estudiantes. Así es que ahí hay algunas razones de para qué invertir este tiempo o por qué utilizar la rúbrica. Soledad, ¿Sí? te puedo aportar algo? Pues, por Mira, supuesto. desde el punto de vista de las actividades prácticas, que a mí me toca hacer harto trabajo, harto encargo, también la rúbrica es una súper buena manera para acotar las dudas de los estudiantes. Muchas veces cuando uno no tiene un instrumento de evaluación muy certero, de pronto los estudiantes se acercan y le dicen, profe, pero ¿por qué me fue mal? Y la Claro, verdad es que si estos instrumentos de evaluación son muy buenos para acotar la duda. Ok, veamos en qué te fue mal. Y entonces uno puede reducir la ansiedad del alumno por saber en qué le fue mal, lo acota a cierto ítem de evaluación y ahí lo puede clarificar mejor. excelente. Sí, eso es muy bueno, Cristian, porque como les decía, le da mayor control al estudiante. Y Exacto. para la próxima instancia evaluativa, él ya sabe que hay algún elemento que debiese él incorporar en esta nueva, en una nueva evaluación. Y a Súper bien. propósito, y a propósito de lo mismo, por eso también es importante que este instrumento se le entregue al estudiante junto con el encargo, con la evaluación, que lo Correcto. conozca anticipadamente. Sí. Rodrigo, tú querías agregar algo. No, no, quería consultar justo lo que dijo Cristian. Quería consultar si se entregaba antes o después o siempre va antes. Eso yo iba a consultar porque en el caso de lo que dice Cristian cuando son encargos, uno le Cuando se le entrega encarga. siempre antes Claro. porque en el fondo con esto sabes hasta dónde llego, pero en una evaluación de contenido también se entrega antes, es mi pregunta. Yo siempre le recomiendo antes y si no, si el profesor no quiere entregar el instrumento mismo, sí debiese entregar una visión holística de la rúbrica, ya es decir, los niveles de desempeño que va Claro. a medir. A lo mejor no va a tener la pauta con el detalle de cada descriptor, pero sí podría presentar una pauta holística que se les llama y no analítica como es el otro instrumento. Ah, ¿Ya? perfecto. Ah, Sí, Además que en ese sentido la rúbrica no entrega respuestas, no es como correcto. entregarle las respuestas de la evaluación al estudiante. Sí, sí, es muy importante lo que dice ahí, lo que pregunta Rodrigo, porque le va dando mayor control al estudiante, lo va haciendo que él no, desaparecer ese factor como sorpresa, como emocional, como que me van a evaluar, esto estará bien, esto estará mal, sino que él ya tiene definido el estándar al que debe llegar. Por tanto, la retroalimentación se hace más pertinente, como decía Cristian, es decir, se hace sobre ese instrumento y las preguntas de los alumnos van a ser orientadas respecto a este. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, acá yo les dejo siempre insisto en diferenciar porque en algunas ocasiones se pudiesen confundir, ¿ya? Yo sé que hay harto curso, diplomado y todo, entonces a lo mejor ya no está esta confusión, pero no, no está de más. Entonces, en las pautas de evaluación está la lista de cotejo, la escala de valoración o apreciación y las rúbricas. Recordar que las listas de cotejo son dicotómicas. ¿Ya? Entonces yo voy a ver la presencia o ausencia de algo. ¿Cuándo es pertinente una lista de cotejo? Es cuando yo voy a medir un desempeño muy objetivo. ¿Mm? Por ejemplo, hace un tiempo atrás veíamos con la escuela de salud ya no sé, pues cómo medir la presión. Entonces, claro, cuando el profesor va a evaluar eso, en realidad
no hay términos medios. El alumno debe tener ciertos procedimientos concretos que deben estar para llegar a un logro y medir la presión. Por tanto, una lista de cotejo va a operar siempre y cuando la instancia evaluativa sea muy objetiva, ¿ya? No se recomienda cuando yo quiero medir un proceso, un desempeño o cuando estoy utilizándola en una instancia para el aprendizaje, ¿ya? Puesto que ahí, por ejemplo, si este profesor está formativamente evaluando cómo se toma la presión, la lista de cotejo muchas veces puede un poco afectar el desarrollo de ese aprendizaje. Por tanto, se recomienda cuando ya estoy evaluando el aprendizaje. Y luego las escalas de valoración o rúbricas, que están las dos allí, se miden más en un tipo Likert, ¿ya? Y voy a estar en el completamente logrado, medianamente logrado, parcialmente o no logrado. U otras escalas como el nivel de competencia, o si está muy bueno, suficiente, todo eso. Sonia, Por tanto, ¿sí? disculpa, una consulta. Ahí entonces la diferenciación entre la escala de valoración o rúbrica sería que la rúbrica dentro de esta escala de valoración tiene el descriptor de cada uno de los niveles de logro, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cuál es la diferenciación de la rúbrica a una escala de valoración o apreciación? Es que tiene esta descripción detallada de la escala y que cuando dice completamente logrado, el alumno va a tener esta descripción y va a poder saber cuál es la expectativa de logro para llegar al completamente logrado. ¿Qué es lo que tengo que realizar? ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay un formato de lista de cotejo en donde yo voy a ir poniendo los aspectos que voy a evaluar y voy a ir estableciendo este nivel dicotómico, logrado o no logrado. Allí hay un ejemplo de que se le otorga un puntaje, por ejemplo, 1 0. Eso es un ejemplo, podría ser diferente. Y además, en los aspectos a evaluar, yo podría establecer un porcentaje de cada aspecto, ya que pueden haber aspectos que me interesan mucho más evaluar que otros, tienen más peso. Por tanto, allí lo que yo les sugiero es que siempre vayan revisando su PDA, qué nivel de competencia estoy evaluando, cuál es el más importante o menos, y le voy otorgando los porcentajes. Sugiero que aun cuando sea una lista de cotejo que es dicotómica, agreguen un comentario. ¿Por qué? Porque como estudiante, si bien puedo decir, esto lo logré y esto no, podría haber un comentario, un refuerzo por parte del docente. ¿Ya? Ahora vamos a revisar una escala de valoración, ¿verdad? Ya, tal como veíamos recién, la escala de valoración va a tener asociados los aspectos a evaluar, siempre están en toda pauta, y la escala va a estar en una expresión de logro, completamente logrado, logrado, parcialmente o no logrado. Así también le asocio un puntaje a cada nivel. ¿Qué no está? La descripción, como lo preguntaba Cristian, ¿ya? Por tanto, tiene un elemento más subjetivo aquí, porque en realidad si yo digo identifica, define e interpreta los distintos tipos de carga, el estudiante no sabe qué nivel tiene que tener en esa identificación, definición e interpretación, ¿ya? No lo sabe, sino que solamente tiene esta escala. Por tanto, el nivel subjetivo es mayor. Y la rúbrica ya es un instrumento mucho más detallado, en donde están los aspectos a evaluar, está la escala, si ven ustedes es la misma escala que la escala de valoración, pero aparece el descriptor. Y aquí está lo interesante de la rúbrica,
es que yo comienzo a establecer este nivel de desempeño. ¿Qué significa completamente logrado? Para el aspecto 1, que corresponde a la introducción, significa que yo voy a medir un saludo, voy a medir una introducción, voy a medir un planteamiento claro y la exposición del tema. ¿Ya? Luego, cuando yo me voy al otro nivel, eso va a tener una diferenciación para que el estudiante, al recibir la retroalimentación, sepa qué le faltó. ¿Ya? Sepa qué le faltó en esa situación. Por ejemplo, pero no saluda o no se presenta. Esos elementos son los que me permite como docente ubicarlo en el logrado. Y así los siguientes niveles. Por tanto, como hemos conversado, la rúbrica me permite tener una mayor claridad del nivel de desempeño que espero en una introducción, en un desarrollo, en una conclusión, en el diseño de un encargo, en una exposición, etc. ¿Ya? Bien, pues, ahora nosotros lo que vamos a ver es cómo... ¿Una pregunta? ¿Sí? Una pregunta. Lo que pasa es que ayer estábamos con el programa de emprendimiento revisando una rúbrica que teníamos común y nos apareció la duda porque teníamos solamente dos indicadores en la rúbrica. Un indicador era muy extenso, tenía muchas características que tenía que ver con el trabajo que tenían que presentar y el otro tenía el mismo porcentaje respecto a las características del formato de entrega, es decir, el PowerPoint, cómo tenía que presentar, etcétera. Entonces teníamos la pregunta de, porque si colocábamos muy bajo un indicador nos bajaba mucho la nota. Claro. Entonces, ¿cuántos son, si existe alguna cantidad de indicadores mínimos o que deberíamos tener para que una rúbrica fuera como eficiente? Porque finalmente nosotros decimos ya vamos a separar este gran indicador en varios subindicadores para que sea un poco más consciente, porque le faltaba uno y inmediatamente bajaba mucho el puntaje. Y lo Correcto. otro, ¿cuánto es la equivalencia? Que es la otra pregunta que teníamos. Por ejemplo, aquí tienes en esta rúbrica que el completamente logrado vale 4,5, el otro un 3, un 9,5 y un 0. ¿Cómo calculamos esa diferencia entre puntaje? ¿Si hay alguna norma o se hace como al ojo para colocar cuánto es lo que vale cada uno? Esa era la pregunta. Ahí, respecto a tu pregunta, Rodrigo, los aspectos a evaluar, tú me dices que solamente tenían dos. Sí, la Dos, rúbrica tenía claro, dos. Sí. ya, ya. Bueno, ahí es súper importante eso porque puede ser que un aspecto a evaluar tome muchos elementos de la instancia evaluativa. Por tanto, yo lo que sugiero ahí es separarlos, ¿ya? Ejemplo, si yo pongo en un indicador o aspecto a evaluar la introducción, la presentación, la claridad del tema, pongo todo, en realidad para el profesor va a tener que abultar demasiado los descriptores, ¿ya? Es decir, el completamente logrado va a tener que tener como evidencia a lo que me oriente para hacer un juicio de valor en relación a la introducción, a la presentación, a la claridad, y me va a quedar un tremendo descriptor, ¿ya? Que finalmente el estudiante no lo va a leer, no lo va a leer, ¿ya? Yo lo que sugiero allí es parcelarlo, separarlos, porque a ustedes como docente les va a dar mayor claridad, ¿ya? Ahora, puede ser que en el programa dijeron solamente dos aspectos y este te invento, vale 50 y este otro 50. Ustedes pueden ir dividiendo ese porcentaje si los separan y que les dé los mismos 50, ¿ya? Para no afectar la confiabilidad del instrumento. Porque si vamos como dando porcentaje al ojo, podría afectar la confiabilidad. Es decir, si yo quiero darle mayor peso a la claridad del contenido, voy a tener que entonces separarla de otros aspectos y darle un porcentaje mayor a ese indicador, ¿ya? Respecto al puntaje que se le da a la categoría de respuesta, es importante que se mida en estas escalas que uno baja de internet para poner las notas, ¿ya? No sé si las ubican, Sí, sí, sí. que son Sí. ya para
es importante establecer una escala que tenga una dispersión de alguna manera gradual. Ya es decir, no que si yo tuve 6 puntos, estoy al tiro bajo el 4, sino que tenga como una dispersión clara en relación al puntaje, no que sea castigador. Es decir, tuve mala la introducción, me baja el puntaje e inmediatamente me castiga mucho la nota. Entonces allí lo que yo sugiero es que sea un puntaje mayormente alto para poder tener una variabilidad en la nota, es decir, que no salte de un 5 a un 4. Eso es muy perjudicial para los estudiantes. ¿Mm? Y en ese sentido, lo que primero se debe hacer es ver el peso de los aspectos a evaluar. ¿Cuánto porcentaje vale la introducción? ¿Cuánto porcentaje vale el desarrollo, la conclusión? Bueno, esta rúbrica era más larga. Yo ahí puse un ejemplo nomás, ¿ya? Pero tiene más aspectos a evaluar y por tanto se parcela mucho más, ¿ya? Muchas Yo gracias. lo que sugiero es eso, Rodrigo, porque puede ser que después los descriptores les van a quedar muy abultados. Claro. Sole, yo voy a comentar que a mí que me toca hacer hartas rúbricas de evaluación sobre cosas prácticas, sobre el dibujo, por ejemplo. Claro. En mi experiencia, en el aspecto de evaluar, nunca combino más de 2 aspectos, porque de esa manera esos 2 aspectos siempre van relacionados y generalmente uno tiene mayor importancia que el otro. Entonces, eso me permite, en el completamente logrado, verificar que se cumplan las 2 condiciones. En el logrado, que se cumple una y la otra tiene algunas dificultades o ambas se encuentran con algún pequeño nivel de dificultad. En el parcialmente logrado, que definitivamente una o la otra no se cumple, y en el no logrado, que ninguna de las 2 se cumple. Entonces, si uno le agrega un tercer componente más, ya se desarma esa estructura y es muy difícil, como dices tú, se amplía mucho cada descriptor. Sí, sí, y eso finalmente va a perjudicar todo el uso para el proceso. Se va a desestimar la rúbrica y el estudiante no lo va a tomar como un recurso que le permite apoyarse para el aprendizaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente va a seguir el control en el profesor, porque el profesor va a tener que explicar la rúbrica cada vez que quiera hacer mención a ella. ¿Ya? No se va a explicar por sí sola. Perfecto. Ya, Sole, te vamos a agradecer este contexto metodológico que es súper importante para lo que vamos a revisar ahora. Ahora vamos a pasar al ABA, a apretar ahí los botoncitos necesarios para poder configurar esta rúbrica, que afortunadamente es algo fácil de realizar. Nada más hay que saber dónde encontrarlo y cómo adaptar este instrumento para cada una de las situaciones que nosotros nos vayamos a encontrar. Yo rápidamente voy a mostrar estas diapositivas, que la verdad es que lo interesante está en el ABA, pero en el fondo comentar acá que en el panel que ustedes ven al costado izquierdo, nosotros podemos encontrar bajo las herramientas del curso la herramienta rúbrica que está mencionada ahí, y se nos van a desplegar una serie de opciones donde básicamente yo les muestro ahí en ese pantallazo, les muestro cómo es la retícula de una rúbrica, y esta misma retícula es la que nosotros vamos a configurar poniéndole distintos criterios de evaluación, distintos niveles de rendimiento, puntaje, nota, vamos a poner la escala de valoración o el descriptor si es que queremos construir una rúbrica. Entonces es esta misma plantilla la que vamos a utilizar tanto para la escala de valoración, la pauta de cotejo o una rúbrica. Va a depender de qué tan completa la hagamos o cuántos niveles de rendimiento coloquemos. Después vamos a ver de qué forma se puede asociar la rúbrica a distintas situaciones de evaluación. En el caso de las evaluaciones propiamente tal, nosotros sabemos que la evaluación se corrige solo cuando son respuestas múltiples, asociación de términos, esas se corrigen solas porque están previamente diseñadas así. Sin embargo, algunas situaciones como las preguntas de desarrollo sí tienen asociada o se les puede asociar una rúbrica para poder evaluarla. Bien, y finalmente vamos a revisar cómo este instrumento de la rúbrica se puede o no dejar visible al estudiante tanto antes de la evaluación como al momento de ser evaluada para que pueda utilizarla también como un elemento de retroalimentación. Bien, entonces voy a salir nomás de
de aquí la presentación, vamos a dirigirnos al ABA. Aquí estamos en el ABA. Yo inicialmente voy a ingresar al curso de entrenamiento, que es este espacio que tenemos todos los docentes en nuestro ABA para poder practicar estas herramientas sin tener miedo a provocar algún desastre por ahí. Entonces decíamos que aquí en la administración del curso, bajo el apartado herramientas del curso, que esto generalmente viene así colapsado, vamos a desplegarlo y acá nos encontramos con las rúbricas. Señalar que hay dos formas de crear la rúbrica. Una es primero crear la rúbrica y luego asociársela a un instrumento de evaluación, o bien nosotros podemos crear el instrumento de evaluación, que sé yo, una prueba, una actividad de entrega de un trabajo, y al momento de estar creando ese documento, podemos tener la opción de crear ahí mismo la rúbrica. Bien, en este minuto yo aquí tengo una serie de rúbricas creadas con anterioridad. Acá puedo crear una rúbrica y también podría importar una rúbrica que haya tenido guardada en mi computador desde otro semestre, por ejemplo, o que lo hubiera sacado de otro curso y le quisiera traer acá. ¿Ya? También tengo la posibilidad acá, dentro de las rúbricas que tengo aquí ya creadas, yo podría tomar estas tres rúbricas y hacer una exportación. Y esta exportación me permitiría enviar estas rúbricas a mi equipo, a mi computador y tener un respaldo para después poder cargarlas vía importación, o bien también las podría exportar al Content Collection, que es esta biblioteca de recursos que yo tengo disponible en el ABA, y de esa forma las podría recuperar, por ejemplo, el próximo semestre, ya que el Content Collection no se pierde, así que las podríamos recuperar de esa manera, o también las podríamos, a través del Content Collection, pasarlas a otra asignatura. ¿Bien? Cristian, ¿Sí? cuando se importa una rúbrica, ¿tiene que estar en el ABA o yo la puedo tener en mi computador? Las dos cosas, o sea, si tú Ya, primero hiciste una exportación de estas rúbricas, ¿verdad? ya, Le pones a exportar y tú lo descargas a tu computador, ahí vas a tener la rúbrica en el formato necesario para después poder importarla nuevamente. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, que tú hicieras clase este semestre y te quisieras asegurar y guardar esas rúbricas por si pasa cualquier cosa y reutilizarlas el primer semestre del próximo año, las puedes tener guardadas en tu computador habiéndolas descargado y luego haces una importación para poder agregarlas acá. Entonces, desde acá se perfecto. exporta, las que yo seleccioné en este caso, y una vez que quiero volver a cargarla, le ponemos acá importar rúbrica. Y al importar rúbrica, yo puedo examinar mi equipo o buscar en el Content Collection que está disponible. Cualquiera de las dos opciones. ¿Bien? Entonces, eso es lo primero, que las rúbricas se pueden mover entre distintas asignaturas y también respaldarlas y volverlas a cargar. Y para crear una rúbrica, acá está el botón crear rúbricas, y aquí entramos entonces a el panel donde nosotros desarrollamos la rúbrica. El nombre de la rúbrica, acá le podemos poner, por ejemplo, evaluación sumativa 03, por ejemplo. Acá podemos poner una descripción de la rúbrica, en qué situación evaluativa se va a utilizar, y luego viene entonces la configuración de la rúbrica. Acá nosotros hay varios elementos que podemos configurar. Primero, el tipo de rúbrica puede ser una rúbrica por porcentaje, puede ser sin puntos, con intervalos de puntos, con porcentaje o intervalo de porcentaje. Acá, como les digo, las que más se van a utilizar son con puntos, como el ejemplo que veíamos de Soledad al inicio, o con porcentaje. Bien, esas son las que utilizamos y a veces si es que vamos a hacer una evaluación formativa, podríamos incluso utilizar sin puntos, ¿ah? Para que no sume una nota y quedarnos solamente con los niveles de rendimiento que vamos a crear acá. Bien, entonces eso primero tiene que ver con el tipo de escala de valoración que vamos a utilizar, puntos o porcentaje. Luego vienen acá entonces los niveles de rendimiento. Bien, acá por defecto viene principiante, competente y muy competente, pero esto ustedes lo pueden editar, ahí se puede editar, y acá uno podría poner, por ejemplo, el no logrado, acá yo lo podría cambiar a parcialmente logrado, PL, guardar, logrado, y si me falta, aquí fíjense, aquí hay un pequeño detalle que no me permite ver los botones que aparecen acá, ahí ustedes hacen aceptar,
Por eso, aceptar me refiero el enter del teclado, con eso pueden aceptar la opción para guardarla. Pero adicionalmente, si ustedes ven acá, me falta un nivel de logro, yo podría añadir una columna. ¿Ya? Columnas son estos elementos verticales y las filas corresponden a los criterios que vamos a revisar enseguida. Entonces, si necesito agregar otro nivel de logro, lo que tengo que hacer acá entonces es añadir una columna nueva. Ahí está, la columna siempre se va a agregar hacia el lado derecho. Y acá entonces yo puedo editar esta y colocar el completamente logrado. Nuevamente, si no me aparece el botón de aceptar, hago un enter con el teclado y ahí ya está aceptado. Y luego, dependiendo de qué es lo que yo haya escogido acá, si yo escojo puntos, voy a poder asignarle puntos acá. Por ejemplo, acá podemos poner 3 puntos, voy a hacer la corta, 2 puntos, 1 punto y 0 puntos, ¿verdad? Luego tenemos los criterios que estamos evaluando, y aquí los criterios no los voy a cambiar ahora, pero también nosotros podemos editar los que vienen sugeridos acá, y también podemos agregar nuevos. Bien, podríamos agregar nuevos acá, solamente le voy a poner nuevo criterio, y ahí entonces, si nosotros vamos a hacer nada más que una escala de valoración, basta con que tengamos los criterios y los niveles de logro acá, con eso ya tendríamos una escala de valoración. Si nosotros queremos hacer una rúbrica más completa, deberíamos poner acá los descriptores de cada nivel de logro que estamos realizando. Ya tal como el ejemplo que nos mostró Soledad anteriormente, acá debería salir la descripción de cuándo se logra cada uno de estos niveles y por lo tanto se le asocia el puntaje. Y si yo quisiera hacer solamente una pauta de cotejo, lo que tendría que hacer acá es eliminar estas columnas que ustedes están viendo acá, quedarme solamente con 2 columnas, y en estas entonces ponerle los criterios dicotómicos que podrían ser presente y ausente, por ejemplo, si es que es algo que yo tengo que constatar. ¿No? Claro. Podría ser logrado o no logrado, sí, no, ¿no? Pero lo importante es que sean, como decía Soledad, dicotómicos, ¿verdad? Que sean, se logra o no se logra. Entonces acá tendría que ponerle 1, 1, 1 a cada uno, y con eso ya tendría entonces una pauta de cotejo. ¿Bien? Y entonces esta pauta la voy a enviar, y ahí va a quedar agregada entonces a mi listado de pautas. Acá tengo 1 de 8, quedó guardado, ¿no? Le pusimos evaluación sumativa. ¿Dónde quedó? Diagramación de la discriminación. Evaluación sumativa 03, aquí está. Que me había confundido por el orden de acá, pero ahí está entonces nuestra evaluación sumativa. Si yo le pongo acá abrir, ahí entonces va a aparecer el instrumento. Ya, así queda nuestro instrumento terminado. Bien, en este caso es una pauta de cotejo, una lista de cotejo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo asociamos estas rúbricas, cómo las asociamos a alguna evaluación en específico. Yo actualmente tengo acá en la semana 9, tengo creadas algunas evaluaciones ficticias para poder mostrarles esto. Les voy a mostrar 2 situaciones principalmente. En el caso de una evaluación, cuando ustedes crean por acá una evaluación, crean preguntas en el momento o las sacan desde algún banco de preguntas, probablemente dentro de esas preguntas, dentro de los tipos de preguntas, pueda existir algún tipo de pregunta que requiera una rúbrica de evaluación o que acepte el uso de una rúbrica de evaluación. Por ejemplo, las preguntas con respuesta de desarrollo. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo, en esta evaluación, creo que tengo, perdón, acá apreté como si yo fuera a hacer la evaluación. Voy a editar la evaluación para que ustedes vean acá, editar la evaluación, aquí, editar la evaluación. Esto lo hago para no crear una evaluación nueva. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá. Tengo una pregunta de respuesta breve que dice estado de ánimo. ¿Cómo se siente en cuarentena? Ahí está la pregunta. No me la respondan, por favor, porque ya todos sabemos. Aquí entonces, en editar la pregunta, ustedes se van a dar cuenta que dentro de las opciones aparece la rúbrica. ¿Ya? Esto no va a aparecer en una pregunta de respuesta múltiple, de selección múltiple, ni en asociación de parejas, solamente en estas preguntas de donde tengo un desarrollo. Y acá entonces aparece 3 opciones.
seleccionar una rúbrica existente del listado que yo les mostré anteriormente, crear una rúbrica absolutamente nueva. Si yo pongo crear rúbrica nueva, me va a llevar al mismo panel que yo les mostré recién, donde me va a pedir el nombre, la descripción de la rúbrica y armar la grilla de nuevo. O crear una nueva rúbrica a partir de una existente. O sea, yo quiero utilizar una muy parecida que tengo en mente, que la tengo guardadita por ahí, pero le voy a hacer algunos cambios. Entonces, en ese caso, va a aparecer prellenada la rúbrica, le voy a poder cambiar el nombre y guardarla de esa manera como una segunda rúbrica. En este caso solamente voy a seleccionar una rúbrica. Bien, ahí se me abre el panel donde aparecen las rúbricas que yo ya he creado. Vamos a suponer que es la de la sumativa la que voy a usar. Ahí está. Si usted la quiere ver, quiere revisarla porque no se acuerda cómo es, ahí aparece entonces una vista previa de la rúbrica y ahí le ponemos enviar. Bien, ahí está, enviamos la rúbrica. Entonces, de esta manera ya esta rúbrica queda asociada a esta pregunta en este caso, y acá nosotros tenemos la posibilidad de mostrar la rúbrica en tres situaciones. Mostrar la rúbrica con las puntuaciones de la rúbrica, mostrar la rúbrica pero sin las puntuaciones de la rúbrica, y mostrar la rúbrica solo después de calificar. ¿Ya? Ahí nosotros podemos, yo le voy a poder colocar sí con puntuaciones de la rúbrica, por ejemplo. ¿Bien? Y ahí entonces le ponemos enviar, y de esa manera la evaluación se va a corregir automáticamente en todos aquellos aspectos que el diseño de la pregunta está hecho así. Sin embargo, en esta pregunta en particular, yo voy a tener que ingresar a la pregunta para poder corregir bajo esa rúbrica, y ya vamos a ver cómo se hace eso. Lo voy a mostrar con una actividad, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Entonces, ahí está. Ahora, en el caso de no tratarse de una evaluación, sino que de una actividad, voy a volver a la... No sé si hay alguna duda hasta ahí, Soledad, Rodrigo. No, Cristian, una pregunta, Dime. solo que, por ejemplo, si tú haces esta asignatura con otros dos colegas, esta rúbrica tú la puedes exportar a ellos. ¿Ellos Sí, pueden claro, ir a sí. sacar esta rúbrica o no? Por ejemplo, O hacemos sea, no los la pueden, tres la misma asignatura. pero cada uno tiene su sección. Claro, claro, Sí, mira, no, ya, no puede él ingresar a sacármela, los Content Collection no son compartidos, pero yo sí ya. puedo hacer una exportación de mis rúbricas, mandarle el archivo por correo, y él entonces importa la rúbrica a su curso. Ah, correcto, sí, Eso sí lo puedo porque hacer. eso es súper recomendable que si hacemos la misma asignatura, tres colegas, no sé, dos, utilicen los mismos instrumentos de evaluación Claro, para que claro, entre secciones no haya comparación ni una visión como sesgada de parte del estudiante, decir, ah, es que correcto. el profe Cristian a mí me evaluó con una lista de cotejo y la profe Sole me evaluó con, no sé, Con una hizo, rúbrica que claro. traía todos los descriptores fabulosos porque Claro, sirve la claro, entonces eso retroalimentación es al tiro. recomendable. Siempre, Sí, siempre compartir los sí, instrumentos y analizarlos. Como decía Rodrigo, también analizarlos en equipo. sí. De pronto, desde el diseño podemos tener algunas observaciones como lo tienen ellos en el programa. Bueno, en la construcción de las nuevas maletas didácticas, que a mí me tocó participar ahí en el desarrollo de un par de cursos, vienen las rúbricas incluidas. Súper. O sea, Sí, no vienen ya desarrolladas en el ABA, pero ya. vienen en el fondo el formato en un Excel donde uno tiene el Los recurso para poder students. cargarla acá. Sí. Excelente. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver dentro de una evaluación, perdón, de una actividad, porque recuerden que dentro de los instrumentos de evaluación, como lo vimos en un webinar anterior, nosotros podemos crear evaluaciones a partir de preguntas, pero también tenemos las actividades que son súper apropiadas cuando uno tiene que realizar un encargo, por ejemplo, según la tablita que nos mostraba Soledad anteriormente, cuando tenemos un encargo, eh, ahí nosotros entregamos las instrucciones en esta actividad, y acá nosotros vamos a crear, a pesar de que ya tengo una ahí, pero les voy a mostrar igual rápidamente. Ahí va el nombre de la actividad. Vamos a suponer que también es una sumativa 04, para hacerlo rápido. Acá colocamos justamente las instrucciones de la actividad, las indicaciones, qué es lo que tiene que contener el trabajo, la entrega. Incluso nosotros podemos adjuntar algún documento de apoyo. Ahí está la fecha de vencimiento. Y acá es donde nosotros agregamos la rúbrica. Podemos asignarle un puntaje total
¿ah? Si yo le asigno acá 7 puntos, por ejemplo, y después cargo una rúbrica, y la rúbrica tiene otro nivel de puntaje, esto se actualiza automáticamente, o no automáticamente, me pregunta si quiero cambiar los puntos posibles de la actividad a los que están indicados en la rúbrica. Entonces acá nuevamente aparecen las 3 condiciones, si es que quiero seleccionar una rúbrica existente, crear una nueva rúbrica o crear a partir de una existente. Si yo le pongo seleccionar la rúbrica, vamos a utilizar acá una rúbrica distinta. Si la quiero revisar previamente, ahí aparece cada uno de los criterios de la rúbrica. No sé si tengo alguna más completa por ahí, pero vamos a usar esa, ¿no? Está bien. Espérense, a ver, déjenme buscar una que esté un poquito más completa, porque me gustaría que ustedes vieran cómo se ve una rúbrica con todos los criterios. Déjenme ver si tengo... No, es que esta la he hecho todas de ejemplo y me parece que me da... Después, aquí hay una completa, aquí hay una completa. Perfecto. Esta rúbrica. ¿Cuál fue? Fue esta. Fue esa, ¿no? Creo que sí, vamos a revisarla. No, no fue No, esa. la última aparece. La última, la de webcast. Vamos a revisar. Es que, como decía Soledad, igual es trabajo hacer una rúbrica, ¿sí? Por eso no las tengo todas tan completas en estas muestras, pero implica un trabajo, pero es un trabajo que se paga solo. Ahí está, ahí me dice si quiero asociar la cantidad de puntaje de la rúbrica al máximo disponible que tengo acá. Ahí está entonces, y aquí yo puedo hacer que la rúbrica esté disponible, sí o no, dependiendo de la situación. Si está disponible con los puntos, con las puntuaciones, sí las puntuaciones o después de calificar. Y entonces lo interesante de esto, déjenme acá, bueno, hay otros detalles de la calificación, acá en visualización de calificaciones, incluir o no incluir en el centro de calificación. Esto me permite que, si esto es una evaluación sumativa, ojalá que aparezca, obviamente, ahí en el centro de calificaciones para que los estudiantes puedan ver su nota. Y eso lo vamos a dejar así tal cual. Enviar. Entonces, esta evaluación sumativa que pusimos acá, si algún estudiante envía su encargo, yo para eso, como no soy alumno acá, sino que soy el profesor, voy a entrar a la vista preliminar como alumno y voy a cargar un archivo ahí, nada más que para mostrarles cómo se ve esa rúbrica desde el lado del estudiante. Aquí en la evaluación sumativa, voy a hacer de cuenta que yo soy el estudiante, acá salen los puntos posibles, ¿verdad? Y acá como yo no le puse mostrar la rúbrica por anticipado, no me aparece, pero aquí yo le voy a hacer el envío de un archivo. Vamos a enviar cualquier cosa de lo mismo. Hay una imagen. Una imagen. Supongamos que el trabajo consiste en enviar una imagen. Acá el estudiante le puede poner un comentario al profesor y aquí vamos a enviar. ¿Ya? En el envío, por supuesto, aquí aparece, porque esto siempre lo preguntan los estudiantes: profesor, ¿le habrá llegado mi trabajo? Cuando el trabajo se sube, aparece un mensaje correcto acá, ¿ah? Y además al estudiante le llega un aviso a su correo de que su trabajo fue recibido, por si acaso. Y ahí está entonces el trabajo enviado por el estudiante, ¿ah? Ahí está como lo ve Cristian, él. ¿Sí? y ese aviso que le llega al estudiante de que ya ¿Sí? se recepcionó su trabajo, ¿el Uh-huh. profesor tiene que hacer algo en la configuración o es automático el No, es sistema? automático, es Ya, automático. Sí, es ya. automático. Porque la De hecho, mayor parte de los profes dicen, profe, de le hecho, llegó, que le sí, preguntan no, mucho. de hecho yo me enteré por los alumnos. Ah, Hace mucho mira qué tiempo atrás, bien. pero Ya, me enteré por ellos que le llegaba un aviso de confirmación. Entonces, si el estudiante, muchas veces pasa que dependiendo del tamaño del documento que tienen que cargar, a veces los estudiantes no esperan el tiempo suficiente de carga y la carga queda interrumpida. O a veces hay un correcto. problema en la conexión y aparece en el centro de calificaciones, aparece un relojito como que la carga quedó en espera. En ese caso, ahí el docente debiera mandarle un correíto sabiendo que la carga no concluyó, decirle: Juanito, mira, tu carga quedó inconclusa, por favor inténtalo de nuevo, Ya. situaciones como esa. Entonces, ahí ya quedó cargado el trabajo, y lo que yo voy a hacer ahora es que voy a salir de esta vista preliminar, entendiendo que ya se entregó el trabajo por un alumno al menos, y ahora entonces como docente yo voy a ir al centro de calificaciones, que esto, el centro de calificaciones también lo vamos a ver en otro momento. Aquí está el centro de calificaciones, voy a revisar las actividades, y esto se los quería mostrar para que vean ustedes cómo se ve entonces. Esta es la última. Ahí me está indicando que
Cristian presentó su trabajo y está pendiente de evaluación. Entonces acá vamos a el intento que hizo él, el envío, más que intento, el envío que hizo. Y acá entonces está lo interesante. Yo acá, cuando vaya a calificar al estudiante, ahí se está cargando la imagen. En este caso una imagen, podría ser un documento, cualquier otra cosa. Yo acá tengo todas las herramientas para poder retroalimentarlo, ya lo estuvimos viendo en algún webinar ahí cuando vimos los instrumentos de evaluación, pero acá lo interesante es que yo, al desplegar el intento, acá me aparece la rúbrica de evaluación. Entonces yo califico por la rúbrica, despliego la rúbrica, y esto es lo interesante. Primero, por defecto me aparecen solamente los niveles de logro con el criterio de evaluación que estoy utilizando. Acá fueron súper breves, información, diagramación, infogramas, pero aquí podría estar todo el desarrollo. Pero adicionalmente, y esto es importante, aparecen las descripciones si yo pincho acá. Ahí está. Entonces me aparece la descripción o el descriptor de cada uno de los niveles de logro para este criterio de evaluación. Entonces, así el profesor también le sale más fácil recordar cuándo tenía que asignarle cada uno de los puntajes y no tiene que estar abriendo la rúbrica aparte para hacerlo. Porque también podría tener la rúbrica abierta acá. Pero es mucho más cómodo tenerlo Claro, desplegado de esta manera. ahí, Claro. correcto. Entonces, Cristian, ¿sí? aprovechando, mira, Rodrigo, puedes abrir de nuevo el cuadrito de la rúbrica aparte porque ahí también hay un detalle. Si bien este es dime. un poco más incómodo, aquí tú vas También lo haciendo puedes, clic sobre los recuadros también. y en cada recuadro, mira, le clic a un recuadro. Aparece el Abajo te comentario. permite aquí que tú puedas agregar un comentario. En esta sí tiene esto que es súper útil porque puedes agregar el comentario directamente en el indicador Sí. que tú calculaste. Pero eso también se puede hacer afuera, Rodrigo. Mira, acá si tú le pones Ah, mostrar comentario, ahí también te claro. aparece el comentario abajo. Ya, y es por el indicador también. Claro, lo que pasa Claro. es que yo lo utilizo de esta manera, como está acá al lado, porque así me queda disponible el trabajo para ir mirándolo de inmediato. Si lo abro en una ventana externa, tengo que estar corriendo la ventana de un lado para otro. Si le quiero hacer un comentario y pincho acá, se me desaparece la rúbrica. Por eso, a mí en lo personal me resulta más cómodo utilizar la versión resumida que aparece acá. ¿Ah? Y en algunos casos, si es que yo ya me conozco la rúbrica de memoria, ya no le pongo los descriptores y voy haciéndolo más rápidamente. Entonces, estos son los comentarios que Soledad mencionó también por ahí, que en la pauta, en la lista de cotejo es bueno tener un espacio de comentario. Ahí está el espacio de comentario. Y adicionalmente, una vez que yo ya he calificado esto al estudiante, voy a ponerle acá distintos niveles de logro. Ahí. Acá le voy a poner, disculpen, pero le voy a poner ahí un par de cosas nomás. Y una vez que envío esto, le voy a poner guardar rúbrica. Acá también me aparece un comentario general, que este ya también les voy a mostrar dónde aparece. Comentario general o una sobre la evaluación. Entonces, este comentario puede servir como una retroalimentación general, darle un estímulo al estudiante que lo hizo súper bien, en qué tiene que mejorar en términos generales, o acércate a conversar conmigo para que veamos cómo mejorar tu participación en bla, bla, bla. Entonces, aquí le ponemos enviar. Ahí está enviada la nota. Entonces ahí aparece en este caso el puntaje. Yo le podría pedir, eso sí que se hace en la configuración de la actividad, yo podría pedir que acá en este cuadro aparezca el puntaje y asociado a eso la nota. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después cuando revisemos el centro de calificaciones en un próximo webinar. Los dejo ahí con el gustito para que lo revisemos. Y vamos a ver ahora cómo cuando yo entro a la vista preliminar del alumno, dentro del apartado Mis calificaciones, esto lo tienen que habilitar para los estudiantes. ¿Ya? El Mis calificaciones es una herramienta. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que, bueno, yo ya he hecho varias pruebas acá, pero aquí me aparece, así le va a aparecer al estudiante. Le va a aparecer la evaluación sumativa 04, que corresponde a una actividad, y aquí aparece el comentario. Bien, ahí está el comentario general sobre la evaluación. Ahora, yo en esta actividad, cuando le asigné la rúbrica, no le puse que estuviera visible. ¿Ya? Y eso me equivoqué yo, pero vamos a corregirlo de inmediato. A pesar de que ya estamos Ahí sobre el solo el tiempo. alumno vería el comentario general, Sí, Cristian. pero Ese eso fue, que ya. claro, pero eso fue porque yo cuando lo estaba mostrando me aceleré mucho y no habilité la visibilidad de eso. Esta era la sumativa 04, voy a editar la evaluación y vamos a colocar aquí donde está la rúbrica asociada. Aquí está, ven que está en no mostrar. Entonces yo le voy a poner sí con puntuaciones de rúbrica. Ahí está, sí con puntuaciones de rúbrica. Entonces, al guardar estas configuraciones y volver a ingresar a la vista preliminar del estudiante,
Cuando yo entro ahora a mis calificaciones, aquí abajo, entonces ahora sí me aparece la rúbrica. Aparece el Ah, comentario, aparece la nota y aparece la rúbrica, y de esa manera el estudiante puede ver su rúbrica, puede ver el ítem que obtuvo, digamos, el nivel de logro que obtuvo en cada uno de los criterios de evaluación. Ahí está. Entonces tiene la rúbrica como primer elemento de retroalimentación, y aparte tiene el comentario general que se hizo acá. Ah, y bueno, y acá también aparece, bajo cada nivel de logro, aparece si es que yo le el puse algún comentario. comentario, el comentario que le haya hecho bajo cada uno. La herramienta es espectacular. Lo que pasa es que requiere un poquito de trabajo, pero la verdad es que después facilita bastante el proceso de evaluación. Así Y que ahí está. Cristian, lo otro ¿Sí? que también es importante es ir educando a los estudiantes a abrir esto, a abrir la Absolutamente. rúbrica, a abrir el comentario. A mí Absolutamente. me sucedía muchas veces que los alumnos, me dedicaba bien a leer sus textos, a poner comentarios y todo ello, y no lo revisaban. Entonces, Claro. hay que ir haciendo la cultura, especialmente ahora que estamos en modalidad remota, Ujú. en que la sesión sincrónica yo podría hacer una retroalimentación general Claro. de los aspectos logrados, los por mejorar y todo ello, y A solicitarle nivel al de curso, dices tú. alumno, claro, Claro. solicitarle al alumno de manera individual, abrir Ujú. estos, el comentario, la rúbrica, porque de lo contrario el profesor se ha dado un trabajo Claro. que queda ahí. Mira, ¿Mm? ahí podemos hacer algo adicional, Soledad. No me quiero salir de acá todavía, pero te comento, ahí podríamos incluso nosotros mandar un anuncio al curso donde pongamos como enlace el recurso Mis Calificaciones, de tal forma que el estudiante Es desde el mismo anuncio haga clic ahí y vaya a su centro de calificaciones, digamos, a este apartado que dice Mis Calificaciones, y le aparezca de inmediato ahí este elemento. excelente, ¿Ya? súper buen Oye, dato ese. otra cosa que te quería comentar es que acá el estudiante tiene toda la información. Tiene la nota en el caso que yo hubiera puesto la nota acá, o puntaje. Tiene el comentario general del docente. Tiene la rúbrica de evaluación. Pero adicionalmente, si es que él hace clic sobre la nota que obtuvo, no, es acá, perdón, sobre, sobre la actividad sumativa 04, él va a dar a la entrega que hizo, donde adicionalmente puede ver los rayados y los comentarios que le haya hecho el profesor sobre el propio documento. Súper. Entonces tiene todo. Acá también él puede volver a abrir acá donde dice ver rúbrica, puede volver a abrir la rúbrica para nuevamente ir comparando lo que el profesor le indicó respecto a lo que le puso acá. Hay que ir Entonces, haciendo esta cultura. claro, De- claro, sí, claro. súper Por bien. eso es importante que los profesores conozcan esta herramienta, porque muchas veces eh, se- hacen este mismo proceso, pero lo hacen de forma análoga. Entonces tienen que imprimir la rúbrica, tenerla al lado, o tener dos ventanas. En el Excel tienen la rúbrica, en los archivos los tienen que ir abriendo uno a uno, cuando Sí, aquí está todo, aquí está sí. todo. Entonces, Súper. y además cuando uno va revisando esto, cuando está ya, hay 20 alumnos que han entregado, yo termino de calificar esto, envío la calificación de la rúbrica, y de inmediato se me abre el siguiente alumno disponible. Entonces la verdad es Correcto. que se hace bastante más rápido y fluido el trabajo de corrección. Ya, la única pega que hay que hacer extra es que una vez que están puestas las notas acá, hay que hacer el traspaso manual a la Al plataforma portal. al portal de notas. Es la Ya. única pega extra que hay que hacer, pero el resto, la verdad es que si uno hace este trabajo constantemente, luego se hace bastante más liviana la tarea de corregir con estas rúbricas. Bien, por último, ahí ya con esto Rodrigo termino. tenía la mano levantada. Rodrigo, Tenía un comentario de un tema que nos pasaba cuando adjuntábamos rúbrica en el FOL. Cuando uno agrega una rúbrica y la incorpora dentro de una actividad, si después alguien la quiere modificar antes de calificar a algún estudiante, se puede hacer, pero hay que desvincularla de la actividad para poder modificarla. Si no, el buenísimo. sistema no lo va a permitir hacer. Entonces, por si a algún profesor le pasa, si Ya, creó una rúbrica, la colocó en una actividad y antes de calificar a los estudiantes quiere hacer una modificación, la tiene que eliminar de esa actividad y luego recién la puede modificar, porque si no el perfecto. sistema se la bloquea. ¿Ya? Es Buenísimo. un dato. Ya. Ya. Y lo otro que le comentaba recién a la Sol era que acá en anuncios, como el anuncio es un elemento interno que va con copia del correo, pero es un alumno, acá por ejemplo, eh, revisar retroalimentación. Por ejemplo, acá, estimado alumno, aquí les envío la reglamentación, bla, bla, bla,
Y acá yo puedo colocar un enlace del curso, y acá yo le puedo indicar, vamos a ver si me aparece aquí al final, me debieran aparecer el enlace a mis calificaciones. Ahí está, mis calificaciones. Entonces con eso, cuando yo le hago el envío al estudiante, él recibe el texto que da y al final va el enlace a mis calificaciones, y eso, si es que lo revisa directamente desde el ABA, se le va a ir automáticamente a mis calificaciones, y si lo lee desde el correo, se va a ir al portal ABA, le va a pedir su acceso, y una vez que ingrese va a llegar al mis calificaciones. Súper, súper ¿Ya? bueno Así eso. que ahí como que se hace el círculo completo. ¿Mm? En el fondo direcciona a los alumnos a revisar su retroalimentación. ¿Bien? Ya, no sé si queda alguna duda, creo que con eso cubrimos ampliamente el tema de la rúbrica, que se ve como un elemento bien sencillo, pero es tremendamente poderoso para Sí. nuestras evaluaciones. ¿Sí? Sí, Cristian, y reiterar la práctica docente en relación a la revisión de las rúbricas en el equipo, entre pares, porque también eso va calibrando la evaluación, ¿ya? Claro. En la medida en que como profesores revisemos más las rúbricas, vamos a tener una mejor calibración como equipo docente. Así es que súper bien. Exacto. Bueno, queridos profesores, muchas gracias por habernos acompañado, los que nos ven después de forma asincrónica también. Ahí les dejamos nuestros correos también por si nos quieren contactar, a Rodrigo y a mí, para resolver dudas particulares sobre esto. Cordialmente invitados también a nuestro próximo webinar. Ya vamos, la próxima semana vamos a hacer el 6º webinar ya. Ahí vamos a hablar sobre, nos queda ahora, estamos en rúbrica, Me nos parece queda que reto. retroalimentación. También vamos a ver la parte metodológica para entender cuál es la importancia de una retroalimentación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y vamos a ver qué herramientas del ABA nos permiten realizar esta retroalimentación. Ya vimos hoy día un par de ellas, pero vamos a estar viendo en detalle después cómo podemos utilizar algunas otras herramientas más. ¿Ya? Así que los esperamos la próxima semana, esperamos nos puedan acompañar, y cualquier cosa nos ubican a Rodrigo, Soledad o a mí. Así que muchas gracias y nos despedimos entonces. Gracias a Soledad por habernos acompañado, a Rodrigo también, que estuvieron ahí. Así que les recuerdo también que este webinar va a quedar grabado, o sea, quedó grabado y va a quedar disponible para que ustedes lo puedan revisar las veces que quieran. Acuérdense de visitarnos ahí en el canal de YouTube de la UAP, ahí están todos nuestros recursos, así que ahí también lo van a poder encontrar. Soledad, Rodrigo, muchas Muchas gracias, que estén muy bien. gracias. Gracias, que Chao, estén chao, muy chao. bien. Saludos. Chao.